Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma. Yo soy Shibón Guerrero y bueno, estamos grabando aquí en la alcaldía de Coyoacán, en el Jardín Santa Catarina, también conocido como Plaza Santa Catarina. Pero bueno, tengo junto a mí del lado izquierdo a mis dos colegas, compañeros, Roberto Fiesco, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Shibón. Pues hoy tenemos un tema de verdad muy polémico y que vale muchísimo la pena hablar porque es un tema que está en la discusión pública, no solamente en los medios, sino en los taxis, en la calle, en las familias. Y creo que es un tema enormemente relevante. Yo como Shibón no voy a spoilear nada, así que muchas gracias por la presentación y por estar aquí otra vez juntos. Y bueno, también tenemos a nuestra muy querida... Hola, yo soy Mara Fortes, es un gusto estar aquí de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México y también muy emocionada de el tema que vamos a tratar del día de hoy. Y bueno, ¿cuál es este tema del que vamos a hablar? Pues básicamente es un tema que, como algunas personas sabrán, está muy cerca de mi corazón, que es el tema de infancias trans. Es un tema que no solo se está discutiendo ahora en México, se está discutiendo a nivel mundial, es un tema que hay que abordar en los espacios, en todo tipo de espacios, de una manera respetuosa, informada. Y nuestra invitada es una persona que lleva trabajando de una manera muy responsable sobre este tema. Ella es, desde luego, la queridísima Tania Morales, que antes de dejarla que se presente, quisiera simplemente decir que ella es presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero y también es actualmente la, si no me falla la memoria, consejera presidenta de la Asamblea Consultiva del COPRED, a quien, dicho sea de paso, al COPRED, a Geraldina, le mandamos también un cordial saludo. Tania, bienvenida a los 41 tropiezos. Ay, qué maravilla. Muchas gracias por la invitación, Shio, querida. Mara, Roberto, muchas gracias. Y ya tenía ganas también de estar por acá. Pues bienvenida y empecemos con la pregunta más evidente. ¿De quién estamos hablando cuando estamos hablando de infancias trans? Bueno, pues estamos hablando de niñas, niños, niñes y adolescentes que cuando crecen tienen una identidad de género no normativa. Es decir, cuando todas las personas nacemos se nos impone un género basándose en un error, pero bueno, en la creencia de que a partir de los genitales de la persona se puede designar el género de la persona. Y bueno, en la mayoría de las personas esto sucede, somos personas cisgénero, pero hay muchas personas que no viven el género impuesto por la sociedad en el momento del nacimiento. Entonces a estas personas les llamamos infancias trans. Tania, a mí me encantaría que nos contaras, hay una historia personal detrás de esta lucha, y digo lucha porque me parece que lo es, y que lo ha sido sobre todo en estos últimos años que se ha visibilizado mucho más. Tú eres abogada, eres historiadora del arte, te has desempeñado en los dos campos, y sin embargo tú asumes, digamos, como este frente, digamos, a favor de las infancias y adolescencias trans y no binarias, a partir de una historia personal que nos encantaría que nos compartieras un pedacito de eso. Bueno, sí, yo soy mamá de Luis. Luis ya es una persona adulta, ya tiene 18 años, pero Luis es una persona trans, es un hombre trans, y tendría unos 13 años el día que pudo explicarme claramente a partir de un libro que pues no era la persona como le socializábamos con un género femenino, sino que él es un hombre. Y bueno, fue esta experiencia de vida personal, darme cuenta que pues siempre había tenido un hijo, que él me lo había explicado de muchas formas, pero más bien mi capacidad no me daba para entender que me estaba explicando esa parte. Y bueno, a partir de acompañarle en esta vivencia pública acerca de su género y dar cuenta de la cantidad de tratos diferenciados, no de manera amigable, al contrario, de manera excluyente, se tiene con la población trans, pues bueno, el producto fue, o el resultado fue esta asociación civil, pero además, bueno, un conjunto de alianzas y un movimiento en conjunto de personas trans, familias y pues ya, personas aliadas.
El rechazo probablemente sea, y pienso en un rechazo no solamente familiar, sino también en la escuela, el acoso, el bullying, la incomprensión, digamos, como hacia los niños y niñas trans, debería probablemente volvernos mucho más empáticos ante el tema y deberíamos de cuestionarlo mucho menos de lo que se cuestiona en la calle. Sin embargo, no es así, es como al contrario, como que fomentamos mucho más esta persecución o esta incomprensión hacia ellos y ellas, ¿no? Sí, pues creo que el primer problema con el que se enfrentan las infancias trans tiene que ver con poder explicar a su familia y después pues a toda la sociedad cómo es su vivencia. Porque es un problema porque generalmente las infancias trans crecen y se desarrollan en entornos cisgénero y pues muchos de estos personas cisgénero no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de una persona trans. Entonces creo que a las infancias trans para empezar se les exige esta cuestión que no se les exige a infancias cisgénero, que es explicar cuál es su género y por qué sí, confirmarle al mundo de por qué sí su género es uno. Y bueno, esto conlleva una serie de situaciones muy difíciles, como bien dices, empieza en el entorno familiar, pero también después en el escolar vemos que no hay una representación de la vivencia trans en ningún ámbito del sistema educativo, ¿no? Ni desde las personas que imparten, digamos, la educación, no hay visiblemente personas trans dando clases, ¿no? Claro. Ni tampoco se menciona el tema, ni se mencionan los avances que han generado personas trans. Y no nada más eso, no es solo la falta de representación, sino, como bien dices, el rechazo al que someten a las personas trans cuando una persona dice, momento, mi género no es este, sino este otro. Y bueno, pues puede ir incrementándose eso desde la negación, las burlas, hasta, bueno, excluirles del sistema educativo, ¿no? Entre otras cosas. Creo que también es la dependencia, digamos, como de todo el aparato médico, legal, familiar, ¿no? Como decías, el género, pues primeramente es como un diagnóstico ¿no? de los médicos. La primera pregunta que hace la familia generalmente es niño o niña, pero luego también para entrar como en el sistema legal, pues uno necesita una asignación de género, ¿no? Entonces es también como, de alguna manera, amenazar la estabilidad de ese sistema cuando existe. Sí, yo creo que las grandes resistencias que existen justamente es porque las personas trans, y específicamente si vienen y son respaldadas desde los primeros años, pues pone en jaque todo un sistema en el que habíamos estado acostumbrados a existir, como, bueno, yo te digo quién eres y tú te ajustas no solo a lo que te estoy diciendo que eres, sino a lo que espero sobre ti, ¿no? Desde cómo te vistes, cómo te comportas, cómo hablas, acceso a qué educación vas a tener, entre otras cosas. Y yo creo que sí, las infancias trans son un símbolo acerca de poner en jaque todo lo que creemos. Y bueno, una sociedad progresista no pondría resistencias, al contrario, ¿no? Si decimos, bueno, lo más de avanzada es esto, pues yo abrazo lo de avanzada. Pero, pues, por desgracia, a veces no, la sociedad o las sociedades no logran desfasarse tan rápido y abrazar lo progresivo. Pero estamos en eso. Y justo para cerrar este primer bloque, Tania, una última pregunta que tendría que ver con los avances. Porque si bien es cierto que somos una sociedad conservadora, también algunos avances se han logrado. Hay que decir que algunos, gracias a ti. Y no sé si nos pudieras mencionar rápidamente cuáles son estos avances que se han logrado en este tema en este país. Sí, bueno, en términos jurídicos o de acceso a derechos, tenemos creo que el primero que fue como el que rompió ahí esta historia de bloqueo fue que en el estado de Jalisco en 2020 se emite un decreto en el que cualquier persona de cualquier edad, siendo mexicana, puede acudir al estado de Jalisco para obtener sus actas de nacimiento con reconocimiento de identidad de género. Este fue muy importante porque no puso un límite de edad y además consideró la perspectiva de género porque casi siempre son las mujeres, las madres, quienes acompañan a las infancias trans, entonces nos exigió
que por fuerza tuviera que estar madre y padre, sino alguna de las dos personas, e incluso ha habido procedimientos en donde la Procuraduría del Menor acompaña a la persona menor de 18 años en este trámite. Y después han venido una serie de avances muy interesantes. Hubo un decreto en la Ciudad de México que pues, protegió a personas de 12 años en adelante, nos faltan menores de 12. La primera legislación en Oaxaca, que también pues, protege a personas de 12 años en adelante, Morelos también. Acaba de aprobarse una legislación en Sinaloa, en donde ya no tenemos límite de edad. Hay algo muy importante que acaba de ocurrir también hace unas semanas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional una legislación que únicamente protege a personas de 18 años en adelante, y la Corte dice que no hay por qué hacer una diferenciación de edad. Entonces, a partir de esto que dice la Corte, todas las legislaciones que avancemos colectivamente van a tener que incluir a personas menores de 18 años sin límite de edad. Y una fantástica fue que también la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, permite que personas sin distinción de edad puedan hacer estos trámites en consulados de México en el mundo. Entonces, digamos que estamos, sí, con avances muy importantes, y yo creo que estos avances también tienen que ver con cómo va caminando el tema social. Hoy puedo decirles desde el acompañamiento de familias que hace 3 años, cuando llegaba una familia, llegaba con miedo, no sabiendo qué hacer. Cuando llegan hoy familias a buscar a la asociación, en realidad ya saben que no solo se trata de aceptar, sino de defender los derechos de sus hijas, hijos, hijas, y más bien lo que están buscando es una guía de cómo hacerlo. Y creo que eso marca lo que ha sucedido en los últimos años, también gracias a este tipo de programas, ¿no?, que han promovido información real. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver una cápsula que nos va a introducir a más detalles de este tema, y ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos. Infancias trans son los niños, niñas y niñes con identidades de género no normativas, diferentes a las que se les han asignado a partir de sus genitales al momento de nacimiento. Uno de los primeros retos a los que se enfrentan las infancias trans es comprender y después hacer comprensible a los demás cuál es su género y por qué. En los contextos de las infancias trans, además de existir una falta de representación y de antecedentes a través del cual se puedan entender a sí mismos, se enfrentan a un rechazo sistémico y cis-heteropatriarcal que organiza y modula toda la sociedad. El principio básico de las infancias trans es el rechazo a la imposición y la defensa de la autodefinición, poniendo así en crisis el sistema de asignación de género desde sus inicios. Las infancias trans no suponen la heterosexualización de los niños, ni supone apegar a las infancias a roles de género, sino de construirlos. La única manera de conocer el género de una persona es preguntárselo, tenga la edad que tenga. A través de la experiencia de una infancia trans, las familias se vuelven más críticas tanto del proceso de imposición de género como de los roles que acompañan a este. Del mismo modo, este combate de la imposición permite a las familias diferenciar el género de la orientación sexual y abrazar la gran diversidad de maneras de vivir la sexualidad. En este episodio nos acompaña Tania Morales, presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero, quien a partir de la experiencia personal como madre de un chico trans, fue capaz de criticar la asignación de género y el sistema cis-heteropatriarcal que define y modula nuestras vidas de manera autoritaria y aleatoria. Esta última generación representa una gran oportunidad para la sociedad de deconstruir el género y abrir la puerta a expresiones y experiencias del género y la sexualidad más libres y auténticas.
Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a los 41 tropiezos. Estamos hablando de infancias trans con Tania Morales y yo quisiera hacerte una pregunta, Tania, porque mucha gente supone que cuando hablamos de infancias trans estamos hablando de alguna suerte de abuso infantil donde se obliga quizás a niños femeninos a vivirse como niñas o a niñas masculinas a vivirse como niños, o incluso se supone, se asume en la sociedad que estamos ante una suerte de heterosexualización. Yo te quisiera preguntar, ¿es verdad que todas las infancias trans son heterosexuales y es verdad que tienen roles de género tan ortodoxos como mucha gente opina? No, es un mito enorme. No, por supuesto que no. A ver, esta es una pregunta muy interesante porque tenemos que partir de cuando alguien pregunta, estoy viendo a mi hijo, alguien que socializo como niño, jugar con muñecas o que quiere un vestido, entonces estoy frente a una niña trans. La respuesta es no, no por esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber si estamos frente a una persona trans o no trans? O sea, si queremos saber el género de una persona, pues muy sencillo preguntárselo, ¿no? Nunca podemos, el tema justamente de infancias trans es que se acabe esta idea de que hay alguien externa o externo que puede decir cuál es el género de la persona. Únicamente si la persona sabe, pues si la persona dice yo soy una niña o soy un niño, entonces estamos, o no soy ninguna de las dos, entonces estamos frente a una niña o a un niño trans. ¿Cómo esta personita puede llegar a ese punto? Pues dándole información, pero nunca se guía a una persona, así como a mí, siendo una mujer cisgénero, no me podrían volver una persona trans, pues a nadie, o sea, nadie que no vive el género le puedes imponer el género. Ahora, creo que algo muy rico que he podido aprender acompañando infancias y adolescencias trans es que justamente las infancias y adolescencias trans están en una época maravillosa de cuestionar el género y cuestionar los estereotipos de género y las imposiciones de género. Y creo que eso es algo muy importante porque, contrario a lo que se piensa, que lo que se busca es como anclar el estereotipo, todo lo contrario, una persona trans cuestiona los estereotipos de género, pero nos ayuda a los entornos a cuestionar los estereotipos e imposiciones de género. Entonces, incluso a las familias nos vuelve mucho más críticas de lo que estábamos acostumbradas a esperar. Y con el tema de la heterosexualización de la persona, pues no, yo tengo también que compartirles, por supuesto que una persona trans no tiene ni por qué ser heterosexual, y hay muchas infancias y adolescencias trans que no son heterosexuales, y lo maravilloso es que justamente pueden desmarcarse de eso que se espera. A veces se piensa que, bueno, pues entonces tengo un hijo trans, seguramente a mi hijo le gustan las mujeres. Pues no, lo maravilloso de cuando respetas la identidad de una persona desde sus primeros años de vida es que también tienen la libertad para decir, pues, ¿qué creen? Paren su carro porque no es así. Entonces, de hecho, vemos una generación muy hermosa, mucho más libre, que no se quieren marcar en un cuadrito, ¿no? Justamente lo que nos dicen es, pudimos salirnos de la cajita, no queremos entrar en otra cajita. Uno de los argumentos... Adelante. Una pregunta un poco básica, pero hablando de cajitas, ¿existe la opción, por ejemplo, en todos estos trámites que hacemos de no seleccionar género ni masculino ni femenino? Pues ahí tendríamos que ir, para allá tendríamos que ir. Se ha dado un avance muy importante. Justamente hace un par de semanas en el estado de Guanajuato, me parece, dos organizaciones, Amicus y la Red de Juventudes Trans, lograron el primer amparo, la primera sentencia favorable de amparo para una persona no binaria. Entonces, no es que no se deja sin poner ahí en la casilla, simplemente ahora se puso NB de no binaria. Y eso es algo muy bueno porque si bien esta es la primera acta de nacimiento que trae esto mismo va a tener que modificar todas las formas en las que las instituciones usan nuestros datos. Entonces hoy RENAPO
seguramente ya está tramitando cómo poder poner en la CURP, en lugar de solo mujer o hombre, NB, no binaria, y también pasaportes, etcétera. Es como una bola de nieve, ¿no? Se va abriendo. Pero sí, yo creo que, si me preguntan a mí, yo creo que lo ideal sería no poner un cuadrito y cuando la persona sepa que, pues si quiere ponerlo incluso, ¿no? Porque habrá quien simplemente no quiera y listo. Suena súper emocionante y sin duda como muy aleccionador pensar que podemos cuestionar el género y podemos hablar tan libremente de eso, que eso creo que hace 3 años o hace 5 años era realmente impensable. Sin embargo, pensaba como en esta suerte de visión adultocentrista, que no sé si la palabra sea correcta o sea un neologismo que escuché por ahí, en donde subestimamos de alguna manera estas infancias y adolescencias trans y escuchaba, por ejemplo, uno de los argumentos muy rabiosos en contra de una diputada panista que decía, ¿por qué queremos imponer en nuestros niños y niñas una ideología de género que no les corresponde y que no entienden? O sea, es decir, como si habláramos de personas que no entienden, pues, ¿no? Y que más bien nosotros tenemos que indicarles qué hacer y no ellos decidir sobre lo que sienten y sobre lo que viven. Sí, justamente, creo que es muy curioso porque algunas ideas son como se impone a las personas que se salen de la norma. En realidad, la imposición es para todas las personas. Nos cuesta o nos brinca, nos cuesta trabajo, nos brinca cuando la persona nos está diciendo pues siempre no. Ya entonces ahí es como, ¿cómo es posible, no? Pero en realidad la heterosexualidad y el género se impone para todas las personas. Y lo que dices es muy cierto. Algo que aprendí, gracias a Luis, a mi hijo y a algunas juventudes e infancias que he escuchado, justamente pues todas las personas sabemos cuál es nuestro género desde los primeros años de vida. Y creo que se requiere de mucha valentía para poder, al contrario, como siendo una niña, un niño o una niña, imponerse al mundo y decir, pues aunque me estén diciendo que soy esto otro, resulta que siempre soy esto, ¿no? Y también se ha hablado mucho acerca de la edad, ¿no? Como si las niñas, niños, niñas no pudieran saber quién les atrae. Eso es como, uy, qué grave cuando estamos hablando de la orientación sexual en infancias. Antes se decía que eso no existía. Y por supuesto no estamos hablando de la sexualización, estamos hablando de la cercanía afectiva, pero por supuesto las niñas, niños, niñas, desde sus primeros años de vida también saben con quién se sienten a gusto, claro, cuál es la cercanía afectiva. Entonces, me parece que dentro de estos mundos normativos y estas imposiciones tiene que ver con esta mirada adulta, pero una mirada adulta irrespetuosa acerca de cómo ves a las demás personas. Y así como hay personas adultas que desestiman lo que dicen las mujeres, por ejemplo, o lo que dicen las personas de poblaciones originarias, pues también es fácil para esa población desestimar lo que dicen las infancias no normativas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo lo que no se acomode a veces resulta... Una pregunta de continuidad sobre este tema, porque hemos visto en las noticias que en países como Guatemala o en estados de Estados Unidos como Texas, justamente esta idea de que se le está imponiendo algo a los niños, de que esto es ideología de género, ha dado lugar a movimientos que buscan, en principio, defender a las infancias. Eso es lo que dicen que hacen. Pero, por ejemplo, en el caso de Texas, estaba la propuesta de prácticamente encarcelar a los padres que acompañan infancias trans, incluso de llevar a estas infancias a campamentos que no tienen nada de campamentos, que son más bien centros como de reencaminar sus orientaciones sexuales. ¿Tú nos podrías comentar un poco más acerca de cómo, paradójicamente, quienes se quejan de que aquí hay una ideología llevan a cabo este tipo de esfuerzos? Sí, pues me parece, retomando un poco, las familias que acompañan y se hacen responsables de acompañar a niñas, niños y adolescentes trans, todo lo contrario a lo que en Texas una cantidad de personas, no todo el mundo, pero una cantidad de personas dijo, es responsabilidad. Me parece que no estamos en una época en la que solo podemos aceptar, sino que tenemos que ser responsables como familias y respaldar, defender a nuestras hijas e hijos en los entornos
todos los entornos. Y eso me parece que es muy responsable. Y me parece que la imposición viene justamente de estos grupos que intentan modificar estas formas de existir. ¿Qué podría ser peor que separar a una niña, niño, niñe de un entorno familiar que le respeta, le acompaña y le protege, para llevarle a un lugar en donde le van a intentar, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Solo van a intentar borrarle esta parte que es suya y es parte de su identidad. Al final sabemos, ningún esfuerzo por corregir la identidad de género ni la orientación sexual funciona. Lo único que hace es lastimar a la persona, pero pues al final son estas acciones que se tienen con tal de retrasar los derechos, o incluso se utilizan para asustar a las familias. Digamos que familias que saben que tienen que dar un paso en acompañamiento de sus hijas, si salen notas así, pues lo que buscan es inhibir esta respuesta no solo a la aceptación, al respaldo. Pero me parece que también hoy la comunidad trans y la comunidad de familias y las personas aliadas estamos mucho mejor conectadas y conocemos mejor de qué estamos hablando y los derechos, y entonces pues quizá algunas personas que estaban dudosas hayan esperado un poco, pero hoy sabemos que no tenemos por qué dar un paso atrás, porque además no hay forma en la que nos obliguen o nos castiguen por cuidar de nuestras familias, ¿no? Tania, ¿de cuántos menores estamos hablando? O sea, es decir, supongo que es difícil mapearlo, pero ¿de qué porcentaje de la población o de cuántos niños y niñas estamos hablando? O que por lo menos son mucho más visibles hoy. Porque a lo mejor creo que parte de la percepción tiene que ver con, bueno, es que son un niño de cada millón o una niña de cada 100,000, no lo sé. O sea, pero es mucho más común de lo que creemos en realidad, ¿no? Sí, pues yo he leído algunos estudios acerca de un porcentaje del 1.8 al 2.4% de la población, que se oye poquito, pero en realidad es bastante. Digamos que el mapeo mexicano más cercano que tenemos es una encuesta que hizo el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es la encuesta infantil y juvenil del 2018. Okay. En esta encuesta, que trató sobre género, violencia y demás, percepción de violencia, se les permitió a niñas, niños y adolescentes que en la casilla que decía hombre o mujer, en diferentes edades, con diferentes posibilidades, se les daba otra opción. Con esto hablamos quizá de personas trans no binarias, porque claro, la tercera opción podía ser hombre, mujer, otra, o hombre, mujer, no me identifico con ninguno de los dos. Entonces eso nos reduciría solo a la población no binaria, ¿no? Y aquí estábamos hablando de una encuesta de 5 millones de niñas, niños y adolescentes del país, y 186,000 contestaron esa tercera opción. Okay. Entonces imaginemos quienes contestaron niña o niño, que serían personas trans con una vivencia binaria, claro, que no podemos decir, bueno, pero se le impuso un género de esta manera y realmente contestó de esta otra. Entonces es una gran cantidad. Y yo lo que diría es, aunque fueran 10, claro, pues tienen derecho a existir como claro, cualquier persona, ¿no? Por supuesto. Y leía en la página de la asociación una sección que decía como colegios aliados, ¿no? Y en ese momento me pregunté, ¿qué pasa con la educación pública en México? ¿No? Tú lo mencionabas un poquito hace rato, hay incomprensión, hay desconocimiento, hay tal cual ignorancia respecto al tema, y probablemente es muy difícil asumirlo, entenderlo, normalizarlo, que es una palabra que detesto, pero que quizás sea la palabra adecuada para ello. Y pensaba, si hay colegios aliados, la escuela secundaria técnica 12 o lo que sea, ¿cómo funciona o cómo hacemos para que funcione? Pues en realidad tendrían que ser colegios obligados, ¿no? Porque justamente el derecho a la educación no puede darse con discriminación. Entonces, en realidad, el no discriminar, el respetar el nombre y el género de la persona es una obligación tanto de escuelas públicas como privadas. Digamos que ponemos colegios aliados porque están haciendo un extra, que es desde tener manuales de lenguaje incluyente
o sea, todos aquellos colegios que hacen algo más, que por fortuna los hay. Por desgracia, el sistema educativo, si bien está obligado a no excluir y hacer lo necesario para mantener en el mismo sistema educativo a cualquier persona estudiante menor de 18 años, todavía no existe un lineamiento claro. ¿Pero no hay una reacción de la SEP ante esto? ¿Algún pronunciamiento, algún manual, alguna recomendación? Por desgracia, ¿nada? En SEP nacional no. Wow. Tenemos la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, está en un plan, está haciendo una planeación para poder dar un taller virtual de acceso a todas las personas, a todo el personal docente de escuelas públicas o privadas, pero todavía no hay un lineamiento desde la institución. Claro, que pero debería. dejen el desamparo probablemente a capas sociales mucho más vulnerables que las que pueden acceder a un colegio privado, sin duda. Bueno, desafortunadamente tenemos que hacer una pausa, la conversación está muy interesante, pero Simón bueno, siempre tenemos nos que hacer una corta. pausa. Ahora regresamos a los 41 tropiezos de la heteronorma. Bienvenidas de vuelta a los 41. Roberto, le estabas preguntando a Tania algo sobre educación. Sí, bueno, estamos hablando justamente de la educación pública y cómo hay esta ausencia de pronunciamiento, de visión y probablemente de estrategias prácticas para poderlo llevar a cabo, y suena muy indignante, la verdad, ¿no? Digo, que no haya nada al respecto, a pesar de que ya hay una legislación que está avanzando. Sí, justamente buscamos, esperemos que este año logremos algo así. Tenemos un protocolo desde la asociación, está en nuestra página de internet descargable para las familias que quieran ocuparlo, para escuelas, y esperamos que este protocolo sea pues institucionalizado, abrazado, ocupado, no sé, por la Secretaría de Educación Pública este año. Esperamos que con los avances que ha habido este año, pues también todo el entorno, que específicamente el sistema educativo, Claro, pues, se alinee a esto. ojalá. Yo quería retomar lo que habías mencionado de Jalisco, porque siento que cuando hablamos de progreso en estos temas, en México tiende a ser muy desigual, dependiendo del estado, la región. Pero mencionabas que en Jalisco cualquier persona, o sea, no tiene que ser de Jalisco, puede hacer este trámite. Sí, es maravilloso. Yo creo que Jalisco se puso como en la punta, no solo en la República Mexicana, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Cualquier persona a cualquier edad, siempre y cuando pueda dar un consentimiento libre e informado. Es decir, para quienes tienen miedo de decir, a los 2 años le voy a ir a cambiar el acta, eso ya se podría hacer, porque cualquier persona podría registrar a destiempo a alguien, pero bueno. El caso es que si la persona tiene conciencia de quién es, puede dar su consentimiento libre e informado de quién es. Pero además no se limitó a personas nacidas en Jalisco, sino cualquier persona que sea mexicana, incluso si vive en el extranjero, pudiera ir a Jalisco a hacer este trámite. El trámite es algo maravilloso, se mandan los documentos desde antes, para que sean verificados por el oficial del registro civil. Tenemos incluso un registro civil que es el más aliado de todos, que es el Salto Jalisco, que además desarrollaron la forma de tomar el consentimiento informado de la persona. No es lo mismo una persona que tiene 4 o 5 años, 6 años, en cómo explica y cómo entiende qué es lo que está sucediendo, entonces el lenguaje se utiliza de una manera, a una persona de 12, 13 años. Entonces desarrollaron dos formatos de explicación fácil de qué es lo que está sucediendo, pero además el oficial del registro civil entabla una conversación con la persona menor de 18 años, es decir, no va su mamá o su papá a hablar en nombre de la persona, sino que es la propia persona quien dice, yo soy esta o yo soy este, mi nombre es este, y además de ser es un proceso muy humano, muy bonito, pues es lo más apegado a derechos humanos que podría suceder.
y tengo entendido que tenían desde el principio pensado justamente en poder hacer el registro para personas no binarias. Sin embargo, todavía no tenemos listo esta parte de la CURP, entonces por eso se detuvieron, para no entorpecer, digamos, el desarrollo institucional de la persona, ¿no? Y un poco para regresar quizás al tema de las reacciones de la sociedad que son un poco pesimistas. Hay gente que cree que cuando hablamos de infancias trans estamos necesariamente hablando de hormonización, e incluso va más lejos y supone que aquí hay una agenda perversa, capitalista de parte de las farmacéuticas. Yo te querría en ese sentido hacer 2 preguntas. Uno, ¿a ti te paga alguna farmacéutica por lo que haces? Y te lo pregunto así de claro para que también nos des una respuesta igual de clara. Y la segunda pregunta ¿es verdad que cuando hablamos de infancias y adolescencias trans estamos hablando necesariamente de una experiencia que va a ser medicalizada tanto a nivel de discurso como de fármacos? Bueno, la primera pregunta es no, nunca en la vida. No. Y además, bueno, uno nunca se han acercado, pero además nunca aceptaríamos algo así. Justamente la asociación es una asociación civil sin fines de lucro. Todo lo que hacemos se hace de manera gratuita y trabajamos gracias a el apoyo de Fondo Semillas, que es un fondo feminista que nos permite operar. Nunca aceptaríamos y no, en lo absoluto no. Y la segunda es justamente la posibilidad que en México sucede, a diferencia de otros países, es que en otros países se condiciona el derecho a la identidad con algún tipo de procedimiento de hormonación, pero además en un plazo específico. Justamente en España, las personas menores de 18 años aún no pueden tener documentos de identidad porque está condicionado a 2 años de hormonación. O un aval, a veces, ¿no? Un aval médico. O a un aval médico. Y en México, por fortuna, la población trans, las personas activistas trans, lograron que el derecho a tener documentos de identidad nunca estuviera condicionado, o sea, en los últimos años no estuviera condicionado a ninguna modificación corporal. Y eso me parece muy importante porque justamente lo que implica es la diferencia entre reconocer el género y el respeto sobre cómo la persona desea verse en la vida, ¿no? Entonces, algo muy importante es desmitificar esa parte. El derecho a tener un documento de identidad, a ser respetada con tu nombre, con tu género, en tu día a día, nada tiene que ver con obligar a alguien a modificar su cuerpo. Todo lo contrario, me parece que permite la posibilidad de que la persona se piense y que decida eventualmente qué hacer. Ojo, muy importante, tampoco la intención tampoco es prohibirlo, ¿no? Eventualmente la persona, cuando tenga la capacidad de decidir sobre esos temas, llevará un proceso si así lo requiere. Pero me parece que si hoy tenemos, hace unas semanas estuve marchando con mi compañera Annie, que tiene 7 años, que es una niña trans de 7 años, que lleva 2 años en un proceso en su familia siendo respetada como Annie y tiene documentos de identidad. No sabemos, Annie, cómo vea su futuro. La posibilidad es que si desde los 5 años ella es una niña, como cualquier otra niña, pues pueda eventualmente pensar en qué quiere, ¿no? Listo. Y otro mito es, nadie opera ni hormona a niñas, niños, niñas. Eso no es cierto. Tania, te escuché en una entrevista y ahora me viene el recuerdo de eso, donde te asumías como transfeminista o feminista interseccional, que me gusta mucho esa definición. Y mencionabas ahora este Fondo Semilla Feminista, que es el que está apoyando justamente la posibilidad de que la asociación existe. Sin embargo, pensaba que hay sectores del feminismo en una pugna permanente contra las personas trans. Y ahí me encantaría un poco saber qué ha pasado en México justamente con esto, ¿no? O sea, con iniciativas como esta, con una nueva legislación muy avanzada, la verdad, que agradecemos muchísimo justamente como esta lucha permanente, pero pensaba que uno asume que sectores de la derecha pues tendrán una natural animadversión por el hecho, pero mujeres feministas. Pues sí, eso es una tristeza, honestamente, siendo una feminista, pues es una tristeza. A mí me gusta ver el otro lado,
El otro lado es, tenemos hoy niñas trans, adolescentes trans feministas. Okay. Tenemos chicos trans que cuestionan sus masculinidades y que están apoyando y aportando al movimiento feminista. Tenemos madres de personas trans que están capacitándose, siendo activistas y luchando por los derechos, entonces cada vez tenemos más feministas sumadas a la causa. Y creo que, al menos mi percepción, no sé si es como mi ilusión, porque yo siempre estoy pensando en algo así como muy positivo, pero yo creo que cada vez más las personas, las feministas, nos estamos posicionando. Quizá hace un par de años, sobre todo las jóvenes, las jóvenes, estaban como, ¿qué está pasando, no? Y un poco estaban esperando a ver cómo estaba la situación. Y yo creo que hoy cada vez más se están posicionando. A favor. Por supuesto, a favor. O sea, yo no puedo pensar en un movimiento que excluya a una persona por su identidad y que se llame feminista. Pues ya, con eso, ¿no? Bravo. Bueno, y sin embargo, bueno, las resistencias también están en el lado de la derecha y habría que mencionar que esto es así. Hemos visto políticos mexicanos que ven en un ataque a las identidades trans y a las infancias trans quizás una oportunidad de posicionarse y que parecen ignorar la condición de finalmente de ser un ser humano que tiene derechos humanos. Iba a decir de ciudadanía, pero eso dejaría de lado a las personas transmigrantes. En ese sentido prefiero no usar esa categoría y hablar de derechos humanos. Y yo te preguntaría en ese sentido, ¿cómo ves el panorama político hacia ese lado, donde desafortunadamente parece que este se va a volver un tema que a algunas personas encontrarán como una suerte de escalera para posicionarse? Sí, creo que yo pienso un poco en el tema que planteas, y justo en el tema que planteas, por ahí se juntan. Me parece que este tema se ha utilizado para verse, ¿no?, mediáticamente, para hacer un tipo estandarte de odio frente a las poblaciones diversas. Pero justamente como sucedió en Texas, lo que acaba de suceder en Texas, tiene que ver con quién era más conservador, ¿no?, de los conservadores. Me parece que es una forma de algunas personas en la política de posicionarse y de tratar de escalar. Y bueno, eso es algo muy triste porque quiere decir que entonces hay personas en la sociedad que pues están apoyando eso. Me parece que bajo ninguna óptica sus argumentos se sostienen, y a mí me parece muy peligroso que personas que tienen esta visibilidad pública y esta capacidad de convencer a otras personas estén hablando y estén difundiendo discursos de odio o de exclusión, de discriminación, y que incluso creo que debería haber herramientas jurídicas para poder, pues, de alguna manera sancionarlas, ¿no? No podemos permitir que haya personas que estén en la opinión pública o que sean aspirantes a cargos públicos y que lleven esta bandera de exclusión y de odio. Me parece muy peligroso. Tenemos por fortuna también como la otra parte, ¿no?, cada vez personas posicionándose desde el otro lugar, incluso es raro, pero esta persona de la que hablabas, esta diputada, pues entiendo que incluso el partido político, claro, sacó solo una manta en donde decía que no eran sus opiniones. Creo que tendrían que tener acciones mucho más claras, pero pues hay que irse desmarcando de ese lugar, ¿no? Yo quería mencionar también, o sea, hablamos como del prejuicio social, pero también es una realidad que México es un país muy peligroso para las personas trans, ¿no? Creo que es el segundo o tercer país de más crímenes de odio contra las personas trans. ¿Y qué tanto eso se vuelve un factor inhibitorio, por ejemplo, para los padres de familia que quieran acompañar a sus hijas, hijos, hijes? Por supuesto, es muy grande. He tenido algunas familias que me dicen, es que a mí lo que me da miedo es esto que dicen de los 35 años, ¿no?, promedio. Y pues sí, es inhibitorio. Yo lo que les digo es, no es una sentencia,
¿Qué podemos hacer para que no sean los 35? Pues salir a la calle, acompañar a tu hija, respaldarle, defenderle, aprovechar para proponer cambios en la... O sea, solito no se va a arreglar, sino intervenimos también las personas que no somos trans. O sea, tenemos ahí una responsabilidad social si queremos que eso no les pasa a nuestras hijas, hijos, hijas. Yo te puedo hablar como madre, por supuesto, a mí me da... Tuve en algunos momentos miedo, pero justamente lo que pensé es... lo que tengo que hacer es darle herramientas para que pueda salir adelante y defenderse, ¿no? Y accionar con lo que hago. Y me parece que pues por ahí es. Estoy seguro que nuestros haters, que tenemos haters en este programa, que dicen por qué la UNAM impulsa un programa como este, que intenta imponer una ideología de género que es incorrecta y anormal, ¿no? Cuestionarán muchísimo su problema. La verdad es que a mí me alegra muchísimo, que haya gente trabajando justamente en un tema tan complejo que no debería serlo, ¿no? Que debería de ser algo que ni nos cuestionamos y que ni siquiera forma parte de una agenda ni nada por el estilo, ni que nadie se quiera colgar una medalla, como bien lo decía Shibon hace rato, y de verdad agradezco y felicito enormemente el trabajo que hacen, Tania, en serio, creo que lo decíamos hace poco, coincidir con los héroes de nuestro tiempo, ¿no? O sea, con la gente que está precisamente luchando por los derechos de todas y de todos y de todes, aunque no soy muy fan del lenguaje incluyente, como lo saben, me parece que es algo que tendría que llenarnos de orgullo y gracias, de verdad, Tania. O sea, me emociona mucho que estés aquí con nosotros hoy, en serio. Pues muchas gracias. Y yo sí tengo que decir que en realidad este es trabajo de mucha gente. Gracias a las personas trans que nos abrieron camino, que a mí me acompañaron, me abrazaron, que nos enseñaron cosas, que han hablado. Me parece que los avances que ha habido tienen que ver con la misma población trans y hoy las personas aliadas o familias nos sumamos y entre todos vamos a lograr algo bueno en el futuro. Seguro que Ahí sí. vamos. Seguro que sí. Y bueno, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con muchas preguntas, seguramente la audiencia también tendrá muchas preguntas. Quizás antes de despedirnos, una cuestión obvia, ¿dónde te puede buscar una familia, por ejemplo, que tiene una hija, un hijo, un hija trans? ¿Cómo se puede contactar no solo a ti, sino a la asociación, a estas redes de familias? No sé si nos puedas decir eso antes de cerrar este programa. Sí, pues tenemos una página de internet, ahí tenemos formularios, dependiendo, no solo familias, sino también escuelas que deseen cosas, llenan el formulario y directamente nos llegan los correos. También la página de internet es www.infanciastrans.org. Nuestros correos, tania@infanciastrans.org, luis@infanciastrans.org, incluso hola@infanciastrans.org. Y en nuestras redes sociales siempre estamos atentas, atentos y atentes a ellas, en Instagram, Twitter, Facebook, @infanciastrans. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Nos vemos en una próxima emisión. Como que vino el flashback y dije, pues yo vi sus luchas, a mí no me las van a contar, yo las vi porque fui a la arena varias veces y me empezaba a acordar de cómo castigaban a los luchadores con besos, con nalgadas, cómo salían a saludar al público y a los hombres les daban besos y cómo la gente se conectaba y les hacía como muchos comentarios que a lo mejor le podíamos considerar homofóbicos. Y años después, justamente cuando ya siendo adulta me reencuentro con el tema, veo que hay una especie de rescate de estas figuras desde espacios académicos que dicen, pues sí era un espacio radicalmente heteronormativo, pero dentro de eso era una fisura, donde de alguna manera lo que nació siendo parodia terminó volviéndose un espacio de reivindicación para algunos de estos luchadores. Y posteriormente otros como Sergio el Hermoso y algunos otros que han sido identificados como exóticos, o sea, realmente eran personajes, no eran como personas, hombres homosexuales que se asumieran como tal, sino asumían que era un personaje y que al ser un personaje pues tenían que hacer cierta caricaturización del tema.